Buenas noches, bienvenidos a los estudios de los jueves y vamos a comenzar esta reunión poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta noche, Señor, te pedimos que estés tú, Señor, aquí en medio de nosotros, Señor, y por fe sabemos que así es. Cuando dos o tres se reúnen en tu nombre, aquí estás tú en medio de nosotros. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que tú nos enseñes algo nuevo hoy, Señor, que nos recuerdes algo que debamos aplicar en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Señor, y dándonos una enseñanza que venga desde tu corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesucristo. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios que son los encuentros con Jesús. Y en el día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con Mateo. ¿Okay? La base bíblica está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Son los versículos que vamos a revisar el día de hoy. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, versículo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Versículo 12. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Muy bien. Y bueno, pues este pasaje nos habla de un personaje muy, muy peculiar, ¿verdad? De hecho, dentro de los 12 discípulos, Mateo era el único que provenía de un grupo social diferente, ¿verdad? Por así decirlo, porque tenía un trabajo muy peculiar. Y ahorita lo vamos a platicar. En los últimos versículos que acabamos de leer, Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Estaba citando el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Okay? Y eso, este mensaje del versículo 13, pues es como el cierre del pasaje y nos deja mucha enseñanza. ¿Sí? Porque está dejando una enseñanza acerca de la compasión por las almas perdidas y la importancia de la humildad delante de Dios, ¿sí? Para reconocer que le necesitamos. ¿Sí? Los hombres religiosos que criticaban a Jesús por pasar tiempo con los pecadores eran los mismos hombres que lo rechazaban como el Mesías. ¿Sí? Y estos hombres solamente hablaban juzgando el pecado de los demás sin reconocer la necesidad individual que todos tenemos de arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿Sí? Ellos no estaban viendo eso. Ellos estaban como solamente estableciendo que ellos eran más justos, que ellos eran más buenos. ¿Sí? Por eso se atrevían a juzgar, a condenar, a criticar. ¿Sí? Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos en la región, en la zona. ¿Sí? Cobraba impuestos de los ciudadanos, pero también de los mercaderes que pasaban por la ciudad. ¿Sí? Que pasaban por el pueblo. Sin embargo, hay algo que los vuelve todavía más especiales a estos cobradores de impuestos, que eran judíos, que eran del pueblo de Israel, porque ellos deducían, su ganancia era agarrar una comisión de lo que cobraban. Pero ¿qué sucedía? Que la mayoría cobraban más de lo que verdaderamente correspondía para enriquecerse. Entonces eran personas ricas, pero a costa del pueblo.
¿sí? Vaya, a costa de su propio pueblo. ¿Sí? Y por esta razón, los judíos los odiaban. ¿Sí? No, eran personajes odiados por la comunidad. Tenían reputación de estafadores y de apoyar al régimen político romano, ¿verdad? Entonces no los quería. Y cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo, aquí sucede algo muy impresionante, porque lo siguió de inmediato. ¿Sí? O sea, lo llama y de inmediato dejó lo que estaba haciendo y se fue a seguirlo. ¿Sí? Y, pero, pero, pero aquí es como característica especial, es que Mateo estaba abandonando una carrera, un trabajo lucrativo. ¿Sí? O sea, él estaba dejando sus posesiones, su riqueza y sobre todo su estabilidad económica, para seguir a Jesús y no le importó. O sea, eso es algo que se le puede reconocer a Mateo. ¿Sí? Si Dios nos llama para seguirle o para obedecerle, lo hacemos con el mismo desprendimiento que Mateo, lo haríamos de esta forma. ¿Sí? Eh, algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección, cierta decisión que se presenta difícil o dolorosa. ¿Sí? Como Mateo debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir a Cristo. Esto lo comentamos porque lo hemos visto, ¿verdad? A veces Dios te pone unas pruebas muy fuertes al principio de tu conversión a la fe cristiana, porque pues, vas a ser rechazado. ¿Sí? Muchas personas que han recibido la gracia de la salvación y que han creído en el Evangelio, luego se enfrentan con que su propia familia los menosprecia, los rechaza, se burlan de ellos, ¿verdad? Y sí es algo para lo que debemos de estar preparados, debemos entender que dice Jesús, el, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Sí? Y se va a dar, en mayor o menor medida, no vas a ser el personaje más popular en tu casa. Si eres el único cristiano en esa casa, eh, vas a recibir de alguna forma algún tipo de desprecio. ¿Sí? Pero eso es un ejemplo de lo que puede costarnos. ¿Sí? A veces te van a rechazar en tu trabajo, ¿sí? O vas a tener que cambiar de actividad económica, sí, o tener más cuidado con, con tus amistades más cercanas. Y siempre va a haber algo a lo que tengamos que renunciar, porque precisamente de eso se trata. El arrepentimiento implica no solamente el remordimiento de haber ofendido a Dios por el pecado, sino el arrepentimiento es un cambio de dirección. Antes iba por la dirección que yo quería, no era por la guía de Dios, y ahora, cuando me arrepiento, cambio hacia buscar a Dios y buscar agradarle por mi vida. ¿Sí? Y ese cambio de creencias y cambio de dirección en mi vida es lo que implica el arrepentimiento. Y aquí en Mateo lo estamos viendo. Jesús le dijo, sígueme, y él dejó su vida pasada para tener una nueva vida. Entonces, y bueno, y aquí sucede algo interesante, que es cuando Jesús visita la casa de Mateo, que los invitó a cenar a una reunión con otros cobradores de impuestos, y dice aquí, con otros pecadores de mala fama. ¿Sí? Pues Jesús, si tú lo ves desde el aspecto religioso, tú dirías, no vayas, porque vas a dañar tu reputación, obviamente. ¿Por qué? Porque pues, Mateo había estado engañando a la gente, pero Jesús no estaba preocupado por el pasado de Mateo. Jesús estaba viendo que podía impactarlo, encontrarlo y cambiarlo. ¿Sí? Y, y, y suena muy lógico, ¿sí? Porque, como dice el pasaje, lo- lo- los, los sanos no son los que necesitan, sino los enfermos. Mateo, yo creo que el impacto que él recibió al llamado de Jesús, lo que el cambio que él tuvo,
Él lo quiso compartir con sus conocidos. Sí, por supuesto, fue un impacto tan grande que dijo, estoy delante del Mesías, esto lo tienen que saber mis amigos, ¿sí? O sea, sí tuvo ese corazón de inmediato, y es, de manera natural, se espera que esa es una de las primeras evidencias de tu conversión. Le vas a querer platicar a otros de Dios, de lo que tú recibiste, porque no es algo que conseguimos, o sea, en los árboles, la vida eterna, el perdón de Dios, todos los beneficios que Dios nos da, no lo consigues en una tienda, no lo consigues por tu preparación académica, no lo consigues por tu dinero, no lo consigues por tus relaciones con otras personas, es solamente por una comunión y una interacción directa con Dios. Entonces, cuando recibes tanto, lo quieres compartir. Si no tenemos la actitud de compartirlo, algo anda, una señal de alerta para examinarnos a ver cómo estamos, ¿verdad? Porque luego a veces una conversión puede ser un momento de emoción, luego ya te desinflas y ya vives igual. Ese no es la verdadera conversión. ¿Sí? Entonces, eh, la idea es que no debemos temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida distinto al nuestro, porque el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. ¿Sí? Entonces, los fariseos trataban con frecuencia de poner trampas a Jesús, ¿verdad? De hacerlo caer, de hacerlo que se equivocara, ponerlo en evidencia. Y ellos pensaron que su relación con esta gente de, de, de vida de mala fama, pues era la oportunidad perfecta para encontrarle un error a Jesús. Se preocupaban más por las apariencias de santidad que por ayudar a las personas a que se acercaran a Dios. ¿Sí? Pero Dios está interesado en todos, incluyendo a los que son pecadores y a los que sufren. La vida cristiana no es una contienda de popularidad. Al seguir el ejemplo de Jesús, debiéramos anunciar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, a los pobres, a los solitarios, a los repudiados, a los rechazados, no solo a los buenos, no solo a los talentosos, no solo a los famosos, no solo a los que son populares. El Evangelio es para todos. La posibilidad de salvarte, de ser rescatado de las tinieblas y llevado al reino de Dios es para todos. El sacrificio de Jesús se hizo en beneficio de toda la humanidad. Ya faltará ver quién lo rechace, quién lo acepta. Pero el anuncio de esa noticia es para todos. ¿Sí? Por eso Jesús no se detenía. Él no pensaba en, ay, voy a estar aquí con gente de mala fama. Sino a quién le predico, que los que se creen justos pues no me quieren escuchar. ¿Por qué? Porque se creen justos. ¿Sí? O sea, ellos no estaban reconociendo la necesidad que tenían del perdón de Dios. Me refiero a los fariseos. ¿Sí? Ahora, más que cualquier, perdón, aquí sucedieron dos cosas, o dos cambios acontecieron en la vida de Mateo. El primero, Jesús le dio, digamos que una nueva vida, pertenecer a un nuevo grupo, pero no solo eso, sino que pertenecía a la familia de Dios. ¿Sí? No solamente fue un estilo de vida distinto o trabajar en otra cosa, sino ser, sí, o sea, estar alejado de Dios, ser enemigo de Dios para pasar a ser de la familia de Dios. O sea, no solo Mateo estaba aceptando que su vida iba a cambiar para este tiempo, sino que ahora él era acepto delante de Dios, o sea, era aceptado por Dios y le estaba siendo otorgada la salvación y vida eterna. Y para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio pues, sería maravilloso, porque de pasar de me rechaza la sociedad a Dios me acepta, es toda la diferencia. ¿Sí? Entonces, esa fue, yo siento que un motor que movió muy fuerte a Mateo para seguirlo, no solo tomar la decisión de seguirlo, sino continuar siguiéndolo decididamente. ¿Sí? Porque encontró algo que el mundo y el dinero nunca le iban a dar, esa satisfacción, ese sentido de pertenencia. ¿Sí? Y otra cosa que recibió
es que le dio un nuevo propósito para sus habilidades, ¿sí? Y esto me sorprendió mucho cuando lo estuve revisando, porque cuando siguió a Jesús, el único instrumento de su antiguo trabajo que se llevó consigo fue la pluma que utilizaba para hacer sus apuntes en los libros de contabilidad, ¿sí? Desde el principio, Dios lo había capacitado para ser un compilador de datos. El cobrador de impuestos es como un contador, como un fiscalista. Si para algo es bueno, es para registrar datos, ¿sí? Y a la larga, el llamado de Jesús le permitió poner a trabajar esas habilidades al máximo. Mateo era un observador agudo y sin dudas puso por escrito todo lo que sucedía alrededor, ¿sí? El resultado fue el evangelio que lleva su nombre, el evangelio que estamos hoy estudiando, pero el pasaje que estamos estudiando hoy viene en el libro del mismo personaje del que estamos platicando, que es Mateo, ¿sí? Entonces es increíble cómo Dios utiliza los talentos que te dio desde siempre para que cuando ya llegas a la vida cristiana, a ser un hijo de Dios, va a aprovechar esos talentos, ¿sí? O sea, Dios no desperdicia nada. Y más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de lo que le costaría seguir a Jesús. Y aún así, no dudó ni por un momento. Piensen en este detalle. Cuando Mateo abandona su puesto de recaudador de impuestos, pues estaba abandonando su empleo, ¿no? Pero para los otros discípulos que se dedicaban a la pesca, si las cosas no salían bien en el ministerio con Jesús, se podían regresar a pescar. Y él no podía regresar, porque de ninguna forma, para él ya no había punto de regreso. Los romanos ya no lo iban a aceptar de regreso, ¿sí? O sea, él sabía muy bien que estaba dejando esa actividad para siempre, ¿verdad? Pasara lo que pasara con Jesús. Entonces Mateo estuvo dispuesto a pagar el alto precio que le significaba dejarlo todo y seguir a Cristo. Y el día de hoy, yo te preguntaría, ¿tienes algo que deberías dejar atrás para seguir a Cristo? De una manera decidida o evidente. Es una pregunta de reflexión, no para que la contesten en este momento. Pero sí, vale la pena que reflexionemos. Si yo quiero seguir decididamente a Cristo, ¿sí? Y yo, a lo mejor ya soy cristiano, pero pues, he estado dudoso o a veces sí ando bien y a veces me enfrío. Bueno, ¿qué me está deteniendo para seguir a Cristo decididamente? Y para hacer un testimonio como lo fue Mateo. Todo el pueblo supo que Mateo había abandonado su trabajo, pero sobre todo supo por qué lo abandonó. Que abandonó su trabajo para seguir a Cristo, ¿sí? Y de alguna forma, Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta familia, en esta ciudad, en este lugar, también para que seamos este tipo de testimonio. Si yo decido seguir a Cristo, se espera que alrededor de mí la gente se dé cuenta, ¿sí? Que mi estilo de vida cambie. Eso es lo que se espera. Si no, pues ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el cambio de dirección? Y yo quiero seguir viviendo igual, ¿sí? Y bueno, hay algunas preguntas que nos van a ayudar a recordar un poco lo del pasaje. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando lo vio Jesús? Pues cobrando. Estaba en su trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo respondió al llamado del Señor? ¿Qué más hizo? ¿Qué hizo? Dejó todo, ¿no? ¿Quiénes se sentaron en la mesa junto a Jesús y sus discípulos? Así es, los de Mateo, gente de mala reputación. ¿Y cómo reaccionaron los fariseos cuando vieron esa escena? Porque los fariseos iban pasando por ahí y lo vieron en la reunión. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué preguntaron? Que su maestro conviviera con ese. Y realmente así lo veían ellos, ¿no? Hay un libro sobre los 12 apóstoles y en el capítulo que habla de Mateo dice que los cobradores de impuestos tenían el mismo nivel o eran vistos el mismo nivel que ¿Sí? Sí, es que eran traicioneros a su pueblo.
¿Sí? Era lo poderoso. Sí, totalmente. Así es. Ahora, que cuando Jesús los oyó, ¿qué les dijo? ¿Qué les respondió? Esa parte donde dice que son los enfermos los que necesitan médicos. Sí, la gente sana no necesita. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vino a Jesús? Es la parte final. La siguiente parte de ese versículo. Creo que es el 12. Dice, Vayan y aprendan el significado de los es el 13, sí. Okay. Quiero que tengan compasión, no que Sí. Esta es la parte medular. ¿Sí? O sea, yo no vine vine a los que tienen necesidad de arrepentimiento, no a los que se creen justos. Y lo dice muy claro, a los que se creen, no dice a los que son. ¿Sí? Tu error era eso, creerse justos delante de Dios, sin la necesidad de la salvación y de la salvación a través del Mesías que lo tienen enfrente. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar a las preguntas de opinión general. Hay gente digna y gente indigna de recibir lo que Dios ofrece. Es capciosa. ¿Sí? Definitivamente, nadie somos dignos. ¿Sí? O sea, no recibimos la salvación y el perdón de Dios por nuestros méritos, por nuestro talento, por nuestra fama, por nuestro dinero, por nuestra posición social, porque lo que sea, porque le caemos muy bien a Dios, nada. Por su misericordia. ¿Sí? Y vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues soy el más significante, y son las palabras del apóstol Pablo, un personaje muy utilizado por Dios. Dice, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. El mismo Pablo decía, yo no soy digno de que me llamen líder o apóstol. Soy el más insignificante de todos. Él entendía perfectamente que era solamente por la misericordia y por la gracia y por el amor de Dios. Sí. ¿Cómo dice? Y que sin embargo, lo que ahora soy, tengo que tener la que Dios derramó su favor especial sobre mí y no Sí. Así es, el favor de Dios. Sí. Lo dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Dice, bueno, la pregunta de opinión general es, ¿por qué motivos vemos en este mundo, en esta sociedad, que las personas hacemos acepción? ¿Sí? O mostramos favoritismo. Sí vemos eso. Vemos a una persona bien vestida y ahí le ofreces el mejor lugar. ¿Sí? Y ves una persona así como que medio diferente o a lo mejor con ropa maltratada o así y hasta le sacas la vuelta. ¿Sí? Hasta cierto punto no es lo mismo, a lo mejor si es de noche, si eres una mujer, una jovencita o algo, pues a lo mejor sí te va a dar miedo encontrarte con algún tipo de persona diferente, pero aquí de lo que habla es que conscientemente menospreciamos la vida de alguien solo por su condición social o solo por su forma de pensar o por sus costumbres. ¿Sí? Y el libro de Romanos, capítulo 2 versículo 11 nos dice que Dios no muestra favoritismo. Y aquí lo que aprendemos en ese pasaje, en ese capítulo de Romanos, está hablando de la diferencia entre judíos y gentiles. ¿Qué diferencia? La diferencia que no existe. ¿Sí? Para Dios somos igual de valiosos. El plan de Dios empezó con los judíos, sí, pero Dios ya sabía que los judíos habrían de rechazarlo y esa sería la oportunidad para que nosotros pudiéramos entrar al plan de redención. Si los judíos hubieran recibido, hubieran aceptado el plan como debió haber sido, nosotros estábamos perdidos. ¿Sí? Porque el plan o sea, era para ellos, pero ellos lo rechazaron.
Y digo, sabemos que Dios no juzga por apariencias, ni nos descarta porque hayamos sido pecadores, porque si así fuera, pues todos seremos perdidos, ¿sí? O sea, nadie tendríamos esperanza de vida eterna. Dice el libro de Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y en la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Aquí para que no nos quede duda, porque luego hay personas que dicen, es que el cristiano ya no peca. No, es diferente. Ya estamos en una lucha contra el pecado. Se espera que estemos en una lucha contra el pecado, pero la naturaleza pecaminosa la tenemos y caemos y todos hemos dado muestras de eso, ¿sí? Aún habiendo creído en Cristo. ¿Sí? Obviamente, la idea es que dejes que la operación, ¿sí? Que la operación del Espíritu Santo te ayude a evitar estar cayendo y que no te revuelques en el lodo, ¿verdad? Porque esa sí ya no es una actitud normal o no es algo que se espera de un cristiano, ¿verdad? Pero sí, estamos todos destituidos por nuestro propio pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos necesitamos de Dios, ¿sí? Incluyendo quiénes, los fariseos de este pasaje, pero ellos no estaban reconociendo eso, ¿sí? Habrá esperanza para la gente despreciable, como estos personajes que vimos cobrados de impuestos, o prostitutas, o gente de mala fama. Por supuesto que hay esperanza. ¿Sí? Dice el libro de Romanos, si alguien lo quiere leer, Romanos 10, del 8 al 13. Romanos 10, del 8 al 13. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la cruz. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Así Sí, al 13. dice, como nos dice la Escritura, todo lo que confía en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí lo dice muy claro, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa de qué nacionalidad eres, no importa a qué te dedicas, no importa tu pasado. Si te arrepientes de eso, pecado, de ofender a Dios, y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo invocas como Señor, tú serás, tú serás salvo. Hay esperanza para todos. Y por eso mismo tenemos que predicar el Evangelio a todos, porque todos tienen la esperanza. Si alguien se ponía a calificar mi vida pasada, muy seguramente alguien hubiera dicho, no, hombre, alguien le hables de Dios, porque si no, no va, no va a creer. ¿Sí? O sea, porque todos tenemos un pasado este, que está lleno de pecado, pero tenemos la esperanza. Luego, otra pregunta es, ¿sigue operando Dios de esta misma forma? O sea, ahora, con la obra de Jesús en la cruz, sigue manejándose esta operación de estar llamando a los, a los pecadores al arrepentimiento, por supuesto. Sí, Sí, y lo hace también ahora a través de nosotros, que eso es donde nosotros somos privilegiados pues, porque ahora tenemos un propósito. Hace unos días me decía una amiga, no, es que ahorita me siento muy confundida y que no tengo, como que no encuentro, que las cosas están muy difíciles y no encuentro como un sentido a la vida, un propósito. Yo le decía, empieza a servir a Dios en el lugar en donde está. Eso te da un sentido de propósito y de valía grandísimo, porque ya no estás trabajando solamente para ti, sino para una causa mucho mayor, pues, que es la extensión del reino, es trabajar para Dios. Es el trabajo más importante que podemos tener.
¿Quién no quiere tener de patrón al mero patrón? Pues digo, es hasta lógico, ¿verdad? Solamente es prepararnos y mantenernos en esa actitud, porque siempre vamos a ser utilizados o para bien o para mal. Entonces hay que estar del lado correcto. Entonces sí, Jesús sigue operando este, de la misma forma. Y al final del pasaje, dice, lo que quiero es eh, compasión y no sacrificio. ¿Sí? Es que muestren amor y compasión o misericordia. Ya habíamos hablado de que amor, compasión, misericordia son términos que se utilizan de manera paralela. ¿Sí? Dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 20. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis átrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levantan las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Y aquí nos está hablando un poco acerca de qué es, qué, de la importancia que tiene para Dios cómo está nuestro corazón con respecto de las demás personas. ¿Sí? Dice Dios, a mí no me importa que haga ceremonias y que haga sacrificios, como en ese tiempo se hacían, de matar animales en sacrificio para la expiación del pecado. ¿Sí? Dice, no, no me importa. ¿Por qué? Porque ustedes, es, todo esto son ceremonias rituales sin sentido. Si no hay arrepentimiento y humildad, o sea, si no hay humildad y arrepentimiento en nuestro corazón, a Dios no le agradan nuestras ofrendas. ¿Sí? Dice, no los soporto. Mejor vengan, o sea, reconozcan y reconozcan que me necesitan y que yo los puedo perdonar. Que todos sus pecados, que no necesitan todas esas ceremonias y verdaderamente se arrepienten. Ese es el mensaje que está detrás de esto. Dice, no hagan ceremonias, vaya, no me importan sus tradiciones, sus ceremonias, sus rituales. Lo que quiero es que tengan un corazón arrepentido, ¿sí? Y yo puedo perdonarlo. Es lo que es la invitación de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Y sucede mucho hoy en día, en muchos lugares donde supuestamente se está adorando a Dios, es pura religiosidad, es pura religiosidad. O sea, si no hay un corazón arrepentido ahí, de nada sirve que hagamos. Nada. O sea, ¿cómo vamos a impresionar a Dios? Es imposible. Dice eh, en el libro de Primera de Pedro, versículos 3, perdón, Primera de Pedro, capítulo 3,
versículos del 8 al 12. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Él les concederá su bendición, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y aquí sigue hablando de la actitud que debemos de tener delante de Dios, ¿sí? De cómo nuestro comportamiento o nuestra interacción con otras personas, el cómo vemos incluso a los que todavía no se han arrepentido y todavía no han creído en Cristo, pues la idea es que nosotros estemos ahí para hacer una diferencia, para si esas personas que no tienen temor de Dios nos hacen un daño, que nosotros no respondamos con otro daño, ¿verdad? O si no, ¿cómo vamos a hacer diferencia? Si yo respondo como cualquier no creyente. Entonces, esa es la invitación que se nos hace aquí, ¿verdad? Porque dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que Dios escuche mis oraciones, yo tengo que estar, perdón, yo tengo que estar en este canal y en esta sintonía, ¿verdad? Si no, pues mis oraciones no van a pasar del techo, ¿no? Si no estoy haciendo estas cosas, ¿sí? De apartarme del mal, hacer el bien, buscar la paz y esforzarme por mantenerla. Si no estoy haciendo eso, pues no estoy obedeciendo a Dios en esta área y mis oraciones pues pueden no ser escuchadas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver a las preguntas personales que son un poquito más directas y que nos ayudan a reflexionar también en todo esto. ¿Criticas fácilmente lo que otros hacen o lo que otros piensan o lo que otros dicen? Creo que de alguna forma todos hemos caído en este error. Hay que estar muy alertas para no hacerlo. Y lo más triste es que lo hacemos con nuestros propios hermanos. ¿Sí? Somos rápidos para opinar acerca de algo en lo que no estamos de acuerdo o algo en lo que de alguna forma podemos tener la certeza de que Dios rechaza. Pero hay que cuidar mucho el cómo procedemos y cómo decimos las cosas. A veces, para señalar el pecado de alguien, cometo el error de decírselo a alguien más. Y esa no es la manera en la que debemos de actuar. Porque ahí ya nuestra motivación ya no es para que el hermano se arrepienta y regrese al camino. Porque ni siquiera se lo estoy diciendo a él. Ya es porque si es crítica, estoy promoviendo ya que lo desacrediten. ¿Para qué? Para yo sentirme mejor, para yo sentirme más santo, más bueno. Está mal, ¿sí? Y la Biblia enseña mucho acerca de la crítica, ¿sí? De entrada, pues nosotros podemos entender que la crítica es mala, pero ahorita vamos a ver más detalles, ¿no? En el libro de Santiago, bueno, primero vamos a leer Gálatas. Gálatas capítulo 2 versículo 12. Si lo quieres leer. Empieza. Cuando llegó por primera vez Pedro, tomó con los discípulos que son cristianos, que no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso poner más que los discípulos. Tenía miedo a la crítica de los que insistían y a la necesidad de la circuncisión. Y fíjense que aquí como sucede esto, y les explico un poquito el contexto. Cuando estaban pues predicando ya, en este caso Pedro, a los
a los gentiles, convivía con ellos, ¿sí? Pero como estaban en medio del pueblo judío, pues había todavía muchas dudas y algunos decían, no, pues tienes que seguir las reglas de la ley, ¿sí? O sea, de las costumbres judías y tienes que circuncidar, ¿sí? Pero algunos no estaban circuncidados y Pedro decía, no, pues ellos como quieran, son gentiles, no tienen por qué someterse a esta ley porque ya Cristo murió por nosotros y lo que vale es la fe en Cristo. Entonces convivía con ellos y estaba bien, pero luego venían otros apóstoles y Pedro se hacía a un lado y hacía como, ya no convivo porque no cumplen con la ley. Usted estaba como teniendo una doble moral. Entonces hay que tener cuidado sí, no solo de no criticar con mala motivación, sino también de no tener miedo a una crítica infundada. Porque Pedro, o sea, lo que debió haber hecho es, qué bueno que estaba comiendo con los gentiles que no estaban circuncidados, pero cuando llegaron los apóstoles, él tenía que seguir con esa misma actitud porque estaba haciendo lo correcto. O sea, Pedro dejó de hacer lo correcto por temor, miedo a la crítica. Pero no debemos temerle a la crítica, les digo, mal fundamentada, porque estaríamos siendo de doble moral. ¿Sí? O sea, estoy haciendo algo bueno, ay, pero ya me están viendo, ay, no, mejor como que no te conozco. Eso es delicado. Pero delante de Dios, Dios lo que ve es nuestro corazón principalmente. En el libro de Santiago, dice capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Y ahí está yo creo que un aspecto clave de este tipo de comportamiento. Cuando tomamos la actitud de un juez, que no quiere, de hecho, o sea, y de un juez imparcial, que todavía dices, bueno, pues es un juez justo, bueno, pues está bien. Alguien tiene en algunos escenarios, alguien tiene que hacer la función de juez. Pero aquí de lo que está hablando es una función de jueces imparciales, ¿verdad? Y que debemos de tener mucho cuidado de cómo nos referimos a los demás y cómo hablamos y se está refiriendo cuando hablamos mal de alguien. ¿Sí? No sirve de nada, no hay un beneficio de que tú pregones los pecados y los errores de tu hermano. Ahí no hay beneficio. ¿No? Hay que ir con el hermano, ¿sí? Y hay que hablarle a él, que exhortarlo a él. O si yo estoy cayendo en el error, yo debo de recibir la crítica. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Proverbios, que dice Proverbios 25:12. La crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. ¿Sí? La crítica constructiva, aquí te habla del valor que tiene la crítica constructiva. Cuando alguien se acerca para hablarte con fundamento bíblico, ¿verdad? De algo que tú estás haciendo y que está incorrecto, debes valorar esa crítica porque te lo está diciendo porque te ama para que te alinees a la voluntad de Dios, para que te corrijas tu caminar. Ahora, dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 18. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Aquí está hablando de que hay sabiduría en saber recibir una crítica constructiva. De manera natural no nos gusta que nos corrijan, que nos regañen, que nos digan en lo que estamos mal. Pero cuando lo que me están diciendo me va a ayudar a, a caminar mejor delante de Dios y a hacer un mejor testimonio, ¿sí? Pues debo de alegrarme de que alguien se toma la molestia o el tiempo para, para, para hablarme de eso, ¿verdad? Para darme una crítica que sea para beneficio, ¿verdad? Yo hice el libro de Proverbios, capítulo 28,
versículo 23. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación, ¿sí? Y sí, pues tiene mucho sentido porque pues, si alguien me dice, oye, qué bien lo hiciste, pues, a lo mejor te sirve poco, te sientes bien que te lo digan, ¿sí? Pero no suma mucho. Es mejor que alguien te señale algo que puedes mejorar, porque así la siguiente vez lo haces mejor, hagas lo que hagas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con, con los aduladores, ¿sí? Porque a veces no vienen de parte de Dios, aunque la persona cree que está haciendo sincera o está haciendo algo bueno. De hecho, me acuerdo de un ejemplo que ponía un pastor que predicó en una ocasión, ¿verdad? Y que terminó la predicación y la predicación fue poderosa, ¿verdad? Era el Espíritu Santo hablando a través de él y baja inmediatamente, baja del púlpito y se acerca un hermano y le dice, hermano, qué hermosa predicación, la mejor que he escuchado en mi vida. Y le responde el pastor, el predicador, le dice, eres la segunda persona que me lo dice. ¿Cómo? Acabas de bajar y yo fui el primero que se acercó a decírtelo. Dice, no, es que Satanás me lo estaba diciendo. O sea, no te creas. A veces te lo dicen con buena intención, pero el problema es tú cómo lo recibes, ¿sí? Porque si empiezas a sentirte que eres tú el que está haciendo las cosas y no Dios que te está utilizando, ahí ya lo bueno que estabas haciendo para ti, para los demás es beneficio, pero para ti no cuenta, porque tu motivación está siendo equivocada. Así es, estás dejando de aprovechar lo que Dios está haciendo a través de ti. Entonces, de estos últimos versículos podemos aprender claramente que las escrituras nos mandan a evitar el hablar mal de otros, a no caer en la crítica infundada o por malas motivaciones. Nos dejan distinguir entre una crítica sincera, que tiene un alto valor para quien la recibe, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser más hacia ofrecer crítica bien fundamentada, crítica constructiva y bien fundamentada en la palabra de Dios. En este pasaje que estamos estudiando hoy, vemos que los fariseos estaban lanzando críticas necias y que no tenían la intención de llevar el arrepentimiento a los pecadores que estaban con Jesús, ¿sí? O sea, para nada lees eso. O sea, los fariseos ni se estaban preocupando por los pecadores. Por un lado, y que ellos eran mejores que los pecadores. Básicamente que no necesitaban del perdón de Dios, ¿sí? Entonces, ellos simplemente, los fariseos se dedicaron a condenar y a descalificar a otros basándose solamente en la apariencia y en la religiosidad. Podemos ver que se sentían superiores a los pecadores, a tal grado que decíamos ahorita, ellos no necesitaban el perdón de Dios. Se sentían autosuficientes. Y esa postura les impedía, eh, les impedía ver que a los ojos de Dios todos somos iguales y que todos necesitamos de la salvación por gracia. Ahora otra pregunta es, ¿eres misericordioso con los demás? O sea, ¿te puedes considerar como una persona que muestra amor y compasión por las personas que no conocen a Dios? ¿Sientes esa compasión de un alma perdida? Cuando alguien no cree en Cristo, no ha creído, dice la Biblia, que va al infierno. Por más que sea buena persona, por más que sea hombre, mujer, líder religioso, lo que fuera. Si no hay un genuino arrepentimiento, la Biblia enseña que nomás hay dos caminos, o vida eterna delante de Dios o el fuego eterno, ¿verdad? ¿Sientes, te pesa que una persona vaya camino al infierno? Esa es la actitud que debemos tener como cristianos. Si es que estamos entendiendo de qué fuimos salvados, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos eh, una actitud correcta, ¿verdad? Y ser misericordiosos. Es el libro de Lucas, en el capítulo 6. Me voy a ir un poco más rápido. En el
en el 6, versículo 32. Dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a los que aman a ellos. ¿Sí? Si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, pues ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros a cambio de un reembolso completo. ¿Sí? Dice, amen, versículo 35 de Lucas 6. Amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será más grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desgraciados y perversos, desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Y somos llamados a esto. No importa en la circunstancia en la que nos encontremos, siempre va a haber personas que te hagan un daño, siempre va a haber personas que te rechacen, siempre va a haber personas que te calumnien. Pero nosotros estamos llamados a actuar con compasión. ¿En qué sentido? En saber que ellos están en un problema mucho más grande que lo que me pueden afectar a mí por tratarme mal. Si yo he creído en Cristo, ¿qué me puede suceder en esta vida? Que me quite lo que yo ya recibí para vida eterna. Pero ellos, por más que se sientan bien de hacerme daño, ¿sí? y de criticarme, y de molestarme, y de calumniarme, por más que tengan ese sentimiento de satisfacción momentáneo, y mueren mañana, van al infierno. Entonces, de eso deberíamos mostrar compasión. Y hablando un poco acerca de esta actitud de los fariseos y cómo se estaban comportando ellos, ¿te consideras una persona justa? Pues muchas veces podemos tener esa actitud, ¿verdad? De alguna forma, las personas me dicen que soy bueno, me agradecen cosas, que tengo buenas actitudes a veces, o algo. Entre nosotros, sí, para nuestro estándar. Delante de Dios, porque pues nosotros podemos hacer esfuerzos para comportarnos bien, para ser buenas personas, para estar fuera de la casa. Pero delante de Dios, pues la bondad y la justicia es una escala muy, muy distinta. Y el libro de Romanos, este, el libro de Romanos en el capítulo 3, de los versículos 9 y 10, si lo quieren leer, Romanos 3, versículos 9 y 10. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos diferentes de los demás para nada. Tal como acabamos de demostrar, los que han judíos o gentiles están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo. Okay. Sí, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? En la nueva versión, la nueva traducción viviente dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. O sea, todos tenemos la misma condición antes de arrepentirnos, antes de recibir el perdón, ¿sí? De nuestros pecados, estamos igual. Delante de Dios no tenemos salida, no tenemos forma de librar de manera favorable el juicio, ¿sí? Y esa es la actitud que debemos de tener, porque aún y cuando ya hemos recibido la salvación, pues tenemos que recordar de dónde fuimos sacados, porque si no, no estoy valorando la salvación, estoy como sintiendo que me lo merecía, cuando me siento superior a los demás, yo era ellos o peor. Esa es la actitud que debemos de tener, para poder también valorarlo y poder hablarles a esas personas, para que también se acerquen a Dios y se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo, ¿verdad? ¿Crees que el Señor te ha llamado para, para seguirle? Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 11 al 12, dicen lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 al 12. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios
que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí hemos sido llamados a seguirle y hemos sido llamados para vivir de esta forma, ¿sí? Para llevar a cabo todas las cosas buenas que el mismo Espíritu nos mueve a hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Dios. Para que nuestra vida tenga un verdadero valor eterno y no solamente sea desperdiciada en lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y para seguir a Jesús, ¿qué has dejado? Si has creído en Cristo, ¿sientes que has dejado algo? Yo creo que todos podríamos decir, eh, eh, tal vez sí, tal vez dejé una cosa o la relación con mi familia, porque sí suceden esas cosas, ¿verdad? Hay a veces un precio que es por la misma, el mismo operar del enemigo y los resultados del pecado, ¿sí? Siempre va a haber ese tipo de cosas, pero aquí lo que se nos invita a analizar es, bueno, esto es lo que yo dejé, pero ¿qué voy a recibir? ¿Sí? En el libro de Mateo, en este mismo libro de Mateo, capítulo 19, voy a leer los versículos 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30, dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que son los más, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, ese día serán los más importantes. O sea, dice Jesús, el que haya dejado todas estas cosas por mí, bienes, familia, ¿sí? Van a recibir 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. O sea, lo que recibimos es mucho más valioso y mucho, sí, y es, no solo es más valioso por un tiempo, es para la vida eterna. Los beneficios son invaluables, incalculables para nosotros. En este punto ni siquiera podríamos entenderlo. Cuando ya estemos ahí, vamos a decir, wow, a esto se refería, ¿sí? Y obviamente, pues lo que pudimos haber dejado en esta vida, pues va a carecer de valor, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que empezar a verlo desde hoy. Por fe tenemos vaya, por fe se nos invita a creer que lo que dejemos va a ser recompensado por mucho más, ¿sí? Entonces, ya como conclusión, pues podemos decir que la experiencia de Mateo señala que cada uno de nosotros desde el principio es una obra en progreso, ¿sí? Una obra de Dios. Dios nos crea, nos lleva a través de nuestra vida y nos va capacitando, ¿sí? Y gran parte de lo que Dios tiene, nuestros talentos, nuestros dones, nos los entrega mucho antes incluso de que nosotros lo aceptemos a Él como Señor y Salvador. A veces ni nos damos cuenta de que estamos siendo capacitados para un propósito de Dios. Pero ya cuando aceptas el Evangelio y crees en Cristo, empiezas a entender que Dios preparó cosas para que tú las hagas. O sea, de antemano hay una vida que Él espera que tú desarrolles. Hay un ministerio, hay roles, ¿sí? Tareas que debemos cumplir porque Dios ya las tiene trazadas y ya nos capacitó. Nos ha confiado destrezas y habilidades
desde hace mucho tiempo. A cada uno nos ha capacitado para ser su siervo. Cuando le confiamos a Él lo que Él nos ha otorgado, ¿sí? Iniciamos una vida que es una aventura, ¿sí? Que antes no nos imaginábamos cómo iba a ser nuestra vida y cómo Dios nos podría utilizar aún que no somos dignos de ser llamados sus hijos. Él nos da esa autoridad, ese beneficio. Mateo nunca se hubiera imaginado que Dios utilizaría las mismas destrezas que él perfeccionó siendo recaudador de impuestos para guardar y redactar informes de la historia más grande vivida y jamás contada. ¿Sí? Y el propósito de Dios no es menos significativo para cada uno de nosotros. Hemos reconocido a Jesús diciéndonos, sígueme. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Te invito a que reflexiones en esto. Dios tiene un propósito para tu vida y espera una respuesta de tu parte. Y con eso concluimos la lección del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.